también en el Código Penal Federal, revisen este artículo 400. Por eso les digo, los contratos nuevos, para efectos de buzón tributario, tengo que tener mucho cuidado, porque como soy responsable solidario, tengo que cuidar esto. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión o de 1,000 a 5,000 días de multa por si tengo algo indebido. Adquiera. Pues el dueño compró facturas, enajene. Oigan, ¿cuántas empresas no venden dizque las cucas y en su capital nada más traen 50,000 y venden de millones? Ahora recuerden que hay una ley que se llama de operaciones relevantes. En operaciones relevantes dice que está prohibido que alguien que compre una empresa en quiebra absorba y aplique las pérdidas. Así de fácil. Y muchos llegan a hacer eso. ¿Sí? Quien administre, custodie, cambie, deposite, den garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional o el extranjero los recursos. Hay que tener cuidado de cómo hacemos las operaciones. Les digo, si todo lo vamos amarrando bien y en las revisiones de buzón electrónico nos llega o en visita domiciliaria nos llega algo, pues hay que justificar todo este tipo con este fundamento. No debo de caer en conductas indebidas. Tengo que hacer las cosas que procedan con una actividad, pero no con lo ilícito, sino con lo lícito. Y entonces, si hablamos de armar bien una contabilidad, y ahorita vamos a ver algunas de las preguntas que les va a tocar en buzón tributario, ya ustedes las van a saber responder. ¿Sí? Dice entonces, delito de operación con recursos de procedencia ilícita, aplicaremos a empleados y funcionarios. Por eso les digo, si ustedes endosan cheques y los cobraron, no más que esté justificado en un acta de asamblea, donde diga que la empresa los mandó, que tienen ustedes por funciones el ir a cobrar cheques, no pasa nada. Pero si no lo hacen, sí pueden ocasionarle problema a ustedes, porque la hoja del fisco es, aquí te va, y algunos de ustedes ya la han vivido, o con un cliente o a un familiar, les llega la hoja verde o moradita del fisco, y te dice, tú en el banco, Inverlad, Escocia, Bambajío, encontramos depósitos en enero, febrero, marzo, y nos dice hasta los montos, y hasta el final dice, todo esto suma tanto, te mando otros ingresos, te doy de alta yo fisco, porque tengo las facultades, y entonces hasta ahí te da un formatito de pago en parcialidades. Pero si lo hiciéramos legal, y aunque me llegue esa hoja, nada más me meto a aclarar el trámite y cero problemas. Por eso les digo, hay que aprender a hacer todo este tipo de conductas de manera más sana. No puedo caer en esto. Tengo que tener cuidado en cómo hago las cosas. Si en caso de conductas previstas en este artículo, en la que se utilizan los servicios que integran en el sistema financiero para proceder penalmente, se le requiere la denuncia previa. Aquí es donde yo les digo, tengan mucho cuidado porque pues el banco siempre nos está filmando. Y si eso lo reporta la Conducef y gobierno o el SAT o la unidad o el Seguro Social, cualquier autoridad, dicen, oye, quiero saber qué más tiene esta persona en ingresos. Le pide a la Conducef, le dice que está en revisión y entonces en la Conducef le va a mandar la lista de qué cheques fueron cobrados por nosotros o qué cheques están cobrados a nombre de nosotros. Recuerden que ahorita ya quien va y cobra un cheque, pues ponen su número de INE, su folio, su teléfono, entonces nos están amarrando, ya no es como antes. Antes sí falsificaban, porque por ahí de 2014, 13, aparecía mucho Felipe Calderón, Vicente Fox, y pues cuál si nunca cobró cheques todos esos montos, ¿no? Hoy ya tienen más cuidado los del banco, ya piden la credencial del lector, nos ponen el folio, y entonces nos están videofilmando. Entonces, si yo cuido estas conductas de aquí, pues nunca voy a caer en actos indebidos o actos de fiscalización, ¿sí? Nos dice que para efectos de este artículo se entiende por producto o actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados. Si ustedes revisan su cédula fiscal, digo, no va a decir al 100% lo que ustedes hacen, pero sí va a decir la actividad, el producto o servicio que ustedes hacen. Por eso mucha gente cuando empezó la 3.3 no entendían ni qué rollo de la factura. Pero ustedes debieron haber hecho un manual de definiciones. ¿Qué es un producto
¿Qué es un servicio? Y producto es el que comercializa, servicio es el que transforma o hace producción o fabrica, son cosas diferentes. Si ustedes hacen ese manual, van a entender por qué están haciendo la factura. Y entonces, ¿dónde podemos caer con actos indebidos? Y ahorita arranca en julio, muy rápido. Si yo compro apuntadores, ¿qué debo de vender? Apuntadores. Pero si yo compro apuntadores y de repente le puse micrófono, el fisco va a decir con toda la facultad, ¿qué crees? Todas las facturas que yo descargué, que en teoría tu empresa las tienes, dice apuntadores. Vendiste micrófonos, quiere decir que en inventarios traes apuntadores. Y la venta de tus micrófonos son ingresos omitidos, fíjate. ¿Por qué? Porque no hay entrada al almacén de micrófonos, entonces compraste sin factura. ¿Y quién fue el error? Pues de nosotros por no clasificar. Por eso es importante que ahorita a partir de julio, ¿qué dice el fisco? De enero a junio no te voy a penalizar, pero a partir de julio sí te penalizo por error en clave, producto o servicio. Entonces cuiden lo que están haciendo. Aquel que venda cosa diferente a lo que compró, la lógica es que tiene un sistema de costos. Y entonces tiene que tener su manual de costos, tiene que tener su manual de procedimientos, qué es lo que estoy comprando, en qué se transforma y cómo lo vendo. Y pregúntense ustedes si tienen un sistema de costos adecuado. ¿Qué versión usan de costos? Deben de ver costo absorbente, deben de usar, llámese PEPS, o llámese promedio, o llámese identificado detallista. Y llámese costos históricos o estándar, ya estimados, eso caducó hace 4 años, eso ya no existe. Entonces, eso es algo en lo que ahorita les voy a platicar aquí. Por eso les digo, el fisco nos va a empezar a revisar esas conductas. ¿Qué nos puede requerir la información? La autoridad. Primero, yo les sugiero algo, de manera muy, muy profesional. Métanse a la plataforma y descarguen la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, porque ahí vienen todas las conductas de cómo nos van a pedir la información o qué nos pudiera pedir la información. No vienen las preguntas, esas pues imagínense que viniera, seríamos excelentes todos, pero en esa Carta del Contribuyente Auditado de los Derechos, sí nos dice las facultades que yo tengo. Ahí nos habla precisamente que puedo tener revisiones domiciliarias, de gabinete o de buzón tributario. Y entonces esas obligaciones que yo como contribuyente debo de atenderle, tengo que entregar mi contabilidad. Y primero, pues pregúntense si su software está conservado de 2013 a la fecha. Segunda, chéquense que tengan su certificado de autenticidad de su software, ¿sí? Porque yo hace rato se los dije, por desgracia en México fue clonada la 3.3, ¿no? Y se da mucho en el caso que ahorita está muy en boga, los guachicoleros. Hacen facturas de 200,000 y la conecto con el SAT, me meto al SAT y existe el folio, existe el nombre de la empresa, pero la empresa no declara. La empresa presenta, o a otras, su factura en el SAT, dice 12,000 pesos, 3,000, 2,000 y pagué 200,000. Está clonada. Entonces cuiden los detalles que amarren todo eso. Por eso dice la autoridad, tú como contribuyente estás obligado a entregarme toda tu contabilidad. Y chéquense en su software que venga el certificado de autenticidad. Todos aquellos que pagamos por año, pues nos mandan el certificado cada año. Con eso yo ya justifico, pero si no lo tengo, hay que pedirlo para soportar que el software que estamos usando es de manera legal, porque hay unos software de contabilidad que no están registrados. Y entonces, aunque suban su contabilidad, no está reconocida. A lo mejor son casos, como decía acá el contador, hay que bajar el acuse y la aceptación. ¿Sí? Debo de permitir el acceso, debo de permitir la verificación de mercancías a todas las autoridades y poner a disposición de la autoridad. Pues yo les decía, los que tenemos despacho, nos estamos enfrentando a eso de que, oye, veniste a revisarme nada más CADEFI,
y ahora viste otra y otra y otra, así porque lo observé aquí. Entonces, quiero ver si no hay partes relacionadas, si no hay operaciones simuladas en todo esto. Yo les decía, los nuevos despachos ya no podemos tener tantas carpetas. Ya lleno una carpeta y que se la lleve el cliente si quiere. ¿Sí? Si la tengo en electrónico, pues le mando por nube o en una USB o algo por el estilo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Primero, debemos de aprender a materializar las cosas. Si me voy desde el esquema de contabilidad, las normas de información financiera, norma C4, norma C6, norma D1, norma D2, me dice que debo de materializar mis actos de operación. Es decir, si yo me dedico a llevar un despacho y pago nómina en el despacho, el hecho de materializar no significa la nómina ni mandarla al costo. Eso es un error. Quien sabe llevar contabilidad en un despacho, la nómina se carga a una cuenta de inventarios que se llama inventarios de prestadores de servicios. Es una cuenta de balance y después la amarro con un contrato, la amarro con el timbrado de nóminas, la amarro con un manual de puestos y funciones y cancelo ahora sí mi cuenta de inventarios y la mando a costo de venta. Eso es un movimiento correcto en un despacho, y muchos no hacen eso. Si yo compro mercancía en una comercializadora, una transformadora, una de fabricación, cualquier actividad que tengan, todo debe de ser cargado a inventarios. Una vez que lo cargue inventarios, tengo que ver la secuencia. Si voy a transformar, voy a fabricar o simplemente voy a comprar y vender. Y entonces si compro y vendo, mi clave va a ser siempre de producto. Pero si compro y transformo, mi clave va a ser de servicio. Esa es la actividad y ese es cuando voy a empezar a entender la 3.3 en todo ese ámbito. Y ya que lo tenga, lo voy a tener a materia prima, materiales auxiliares, la cuenta que ustedes manejen. Lo cancelo, lo mando a producción en proceso tengo una cédula de costo, sé cómo se integran las nóminas, sé cómo se integran los indirectos, diseño mi dato técnico, cédula de costo, cargo todo ahí, ya después se termina el producto, lo cancelo de proceso, lo mando a terminado, y en todo este ínter hay reportes de por medio, hay vales de almacén, hay reportes de producción y todo eso. Y después se vende, ahora sí lo mando a costo de ventas. Eso es el ciclo. Por eso yo igual les he dicho, quien sabe contabilizar, no hay pérdida contable. Porque ahora el que tenga pérdida contable, ¿qué creen? Revisión de 5 años con papeles de trabajo. Esas son las nuevas revisiones electrónicas. Y si yo sé contabilizar bien y manejo bien un sistema contable, ese es mi ciclo. Por eso aquí les digo, hay que aprender a materializar todo esto. Todo. Oye, manejo una comercializadora, una tienda de abarrotes, pues cargo inventarios, en general, no voy a definir si producto terminado o inventario en general. Lo vendo, lo mando a costo de ventas, la diferencia se queda en inventario. Pero esta vez, el 31 de marzo, otra vez volvió a pasar lo mismo. 70% de contribuyentes en personas morales se metieron más de 2 veces a declarar su declaración anual. ¿Saben qué modificaron? Inventario inicial más final. ¿Cuál es la causa? Coeficiente de utilidad, así de fácil. Entonces, todo eso lo ve la autoridad, todo eso lo analiza. Por eso es importante que nosotros llevemos bien un esquema. Y si a ustedes les toca revisiones electrónicas, mientras no entreguen todo esto materializado, el fisco no les va a pasar nada. Oye, es que está con transferencia. Sí, pero como es una factura simulada, pues igual hiciste todo esto, ¿no? Hay que materializar todo esto. O sea, yo les decía, aquellos que compren facturas, no nada más es la compra y ahí muere. Al menos hagan las cosas bien. Cómprenlas y materialicen los actos. Tener todo esto bien armadito. ¿Sí? Mi ciclo es inventario, proceso y analizo mis compras. Pero aquellos que siguen contabilizando de que lo compro y lo mando a resultados, estamos mal. Oye, transformo, pues todo lo que yo manejo en nóminas, lo quito de costo de ventas, lo mando a producción en proceso, la amarro con la cédula de costo y después lo mando de nuevo a costo. Y regresa todas sus nóminas, pero todos siguen haciendo lo mismo. Es que si no, no me cuadran mis sueldos y salarios.
Oye, ya no se presenta la declaración salvo que use subsidio. Si usa subsidio, se sigue presentando, si no, no. Oye, tienes esto, tienes que materializar los actos. Y entonces el fisco les va a pedir a ustedes un estado de costo y costo de producción de lo vendido. Empiecen a amarrar, empiecen a ver qué cuentas están usando ustedes. Sí, les digo, ya si manejo producción en proceso, lo mando a terminado y determinado a costo de ventas, ¿no? Pero todavía vemos gente que llevamos más de 40 años y sigue haciendo su catálogo de cuentas bien mal, de verdad. Tiene ventas, tiene costo de ventas, tiene gastos de operación, tiene gastos generales, tiene gastos de administración, tiene gastos de venta. Eso caducó hace 4,000 años antes de Cristo. O uso, ventas, costo de ventas, gasto general, otros gastos, otros ingresos, impuestos y tantán. Y después los ORIs, otros resultados integrales. Pero quien use gastos de venta, gastos de administración, gastos generales, va a ser sujeto a revisión. Acuérdense de mí. Una pregunta. Yo busqué, si tengo en una empresa subsidio, y busqué en el SAT cómo presentar esa declaración, y no existe como el sistema para vas a presentar la misma de sueldos y salarios, pero a petición de autoridad. No la mandes. No la a petición de autoridad. Pero de sueldos y salarios. Ok, gracias. Esa es la única. ¿Sale? Entonces les comentaba, ese es mi ciclo de operación. Ya después, cuando tenga producto terminado, lo mando a costo de ventas. Yo espero que todos lo estemos haciendo así, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Me atreví a ponerles algunas preguntas, que por ahí alguien me las regaló, ahí en Tepito las descargué. ¿Sale? Dice, primero, especificar en qué consistió. Ahora sí que ustedes pregúntense, los que nos están viendo en línea, pregúntense si tienen esto de manera física, y que tengan su manual de procedimientos. Especificar en qué consistió y cómo y cuándo se proporcionó el servicio y dónde se hizo. Lugar donde se almacena la mercancía. Oye, lo hago por internet, sí. Tu acta constitutiva dice que haces operaciones por internet, no, operación simulada, hasta salvo prueba en contrario. Oye, es que está una bodega, ¿tienes apertura de establecimientos? No, operación simulada. O sea, vayan viendo todo lo que tenemos que tener. Oye, sí la tengo, pero está en mi otra casa que está abandonada y ahí la guardo. Pues le abro apertura de establecimiento y la pongo ahí y ya no pasa nada. Pero si yo no hago ese tipo de cosas, el fisco va a decir que es operación simulada. Segunda, lugar donde se recogió y se entregó la mercancía. Acuérdense que ahorita entra mucho de moda el tipo de CFDI, el CFDI de traslado. Tenemos que cuidar que tenga eso soportado y en el CFDI de traslado siempre se timbra en ceros y dice por facturas previas o factura emitida al momento, cualquiera de las dos conductas. Anteriormente, pues yo diseñaba una orden de compra y con eso lo trasladaba, y ahorita debemos de tener casi todo bien soportadito, ¿no? O la carta aporte la sigue recibiendo la Policía Federal, que los están revisando en ese sentido, pero yo tengo que tener dónde se entrega la mercancía. ¿Qué significa esto? Oye, pues ¿qué crees? Que yo nada más tengo mi oficina, pero nunca cuento con bodega, pues no voy a tener aquí todo lo que vendo y vendo cientos o miles de pesos o millones. ¿Te parece que hagamos un contrato y metamos la cláusula de que yo compro la mercancía y te la remito o te la entrego en tu domicilio fiscal? Cero problemas con esto. Pero si ustedes no hacen esto y llega el fisco y me dice, oye, ¿dónde almacenaste tu mercancía? ¿Y dónde la recogiste? No, pues la recogí en Tlalnepantla y me la llevé a Álvaro Obregón. Sí, pero ¿dónde está la operación? No, pues no está. Ah, no. Oye, ¿quién te la trasladó? Un cuate que contraté de flete. Ah, préstame tu factura de fletes y tu retención, por favor. Préstame el nombre del chofer. Dime su número de seguro social. Escuchen lo que les estoy diciendo. Todas esas son las nuevas preguntas que nos puede estar haciendo la autoridad. Por eso es importante que ustedes amarren con contrato. Y ahorita van a ver de esta pregunta todas las que se remite por estas preguntas. Esta es una sola pregunta, No las puedo poner todas, pero no les voy a poner algunas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la mercancía se va del proveedor al cliente directamente?
¿Qué soporte tengo ahí? ¿Con el contrato? Sí, con el contrato ya lo amarramos, ¿sale? Procedimiento que se realiza para efectuar pedidos de compra especificando el medio utilizado. Hay que tener contrato. Oye, fue verbal. Bueno, pues hay que indicar en una auditoría que fue verbal. Y nos van a preguntar, ¿dónde lo contactaste? No, pues fui a comer al Sangros, fui a comer a Liverpool. Bueno, pues todo eso va en la escritura que nos está levantando el acta ese fisco. ¿Sí? Tenemos que tener ese procedimiento. Proporcionar su sistema de almacén, llámese por código ISBN, por código CBB, por tarjetas de almacén. Pregunta, ¿ustedes tienen todo eso con ese soporte? ¿O nada más compró y vendió y compré y con puro XML? Eso no es evidencia. Compré, se carga un almacén, una cuenta de almacén. O tengo en mi catálogo el desglose del almacén, o tengo un software o un módulo que me controle inventarios. ¿Sí? Oye, lo saqué, ¿con qué lo saqué? ¿Existe una tarjeta o no existe? ¿Existe un código o cómo lo estoy haciendo? Mientras no demuestren esto, no están materializando los actos y el fisco les va a decir, todo lo que tú me dices no procede. Abusados. Entonces, dice que yo tengo que tener esto, documentación, que se demuestre la verificación física de la mercancía. Se supone que yo recibo la factura, en esa factura atrás está una orden de compra, en esa está un pedido de qué estoy comprando, y entonces tengo evidencia. Entró al almacén, si soy comercializadora, pues entró y salió por la venta, pero si entró y salió para procesarse, debo de tener un vale de almacén, debo de tener mi producción, debo de tener mi formato determinado y después mi factura para el costo. Eso es un ciclo. Y si ustedes no tienen esto, no tenemos nada material, ¿eh? Por eso les digo, hay que poner mucha atención de 2013 para acá en todo esto. ¿Qué pasa en una factura que nosotros ponemos, por ejemplo, que se hizo un servicio y se utilizaron ciertos materiales, o sea que está todo incluido? ¿Está bien? Sí, ahí no pasa nada, mientras tú tengas tu entrada al almacén de lo que usaste y después de qué te lo llevaste en el servicio y dice servicios ya pones tu nombre, no pasa nada, porque tú tienes soportado. Por eso les digo, hay que hacer un manual de definición que contempla. ¿Sí? Y cómo llevamos el control de inventarios. ¿Qué fórmula de asignación usan más común? ¿El promedio? Promedio PEPS, que es lo más común, ¿no? Sí. Hay una, ahorita se las voy a poner aquí y me voy a ir a esa pregunta. ¿Qué pasa? Sí, es que me están preguntando con relación al arrendamiento. Bien. Si se hace transferencia, pero sí está dentro del rango del artículo 17 de operaciones vulnerables, más bien excede ese rango, ¿sí se tiene que hacer esa declaración? Aunque sea transferencia, ¿verdad? Claro, por seguridad, rebasa lo de operaciones relevantes. Sí, por seguridad. Gracias. Entonces les digo, si armo bien todo un esquema de materialidad, tengo que tener contratos con clientes, no con todos, porque imagínense, yo ahorita voy y compro esta agua aquí en el Oxxo, no va a ser contrato, ¿no? Oye, pero sí tengo con los principales. Oye, ¿cuántos son los principales? La norma no dice ningún principal. Dice, sobre el principal tú lo deberás de hacer. Sugerencia, pues al que le compro más o que tengo más operaciones con él. Pueden ser que yo traiga 100 clientes y para mí principales nada más son 3, 4. Con esos lo tengo como evidencia. El fisco nos pide normalmente de 1 a 3 tipos de contrato con proveedores o con clientes. ¿Sí? Entonces, tengo que tener contratos, cotizaciones, pedidos igual, porque hay una pregunta. Mande. Una pregunta, nosotros trabajamos con Liverpool y normalmente Liverpool nos da insumos para que nosotros le hacemos construcción de obra, acabados. Ajá. Entonces yo no tengo una bodega porque todo llega directamente a la obra y lo demás me lo da, el piso por ejemplo, sí, me lo da Liverpool directamente, yo hago una estimación de lo que voy poniendo, ¿no? Sí, pero claro. yo no tengo una bodega donde guardar. No, por eso te decía ahí con el contrato que tú hagas año con año, tú plasma que los insumos son puestos por la empresa y no por ti, y que tú cobras por grado de avance. Y lo que sí compro yo tampoco pasa por la bodega, llega directamente porque trabajamos en toda la República. Pero ahí es lo que yo te decía, si tu contrato plasma de que tú compras en un lado y lo transfieres a otro lado, no hay ningún problema. Pero mientras no diga esto,
el la autoridad, contrato. sí, claro, la autoridad te va a decir, tú debiste haber tenido una bodega donde lo almacenes. Oye, pero es que yo lo transformo, demuéstrame cómo lo transformas, cómo lo transfieres, cómo te lo llevas, si lo compraste en México y te lo llevaste a Monterrey, Sí, así es. tienes que tener todo un enlace, Ok, ¿no? gracias. O como por decir, compraste mercancía, voy a hablar los pisos, ¿no? Un ejemplo, Sí. compraste el piso, compraste el cemento blanco, el Duroc, Sí. pagaste fletes. Sí, Si tú eres la contadora y no sabes llevar contabilidad, voy a pensar lo siguiente. Lo llevaste a costo todo, mal aplicado. Lo debiste haber llevado a inventario, cancelar de inventario a proceso, abrir tu subcuenta de que te lo llevaste a Monterrey, tu obra, y todo el flete igual va en proceso. Y muchos lo que hacemos es cargo a gasto subcuenta a fletes. Pues no es cierto, los fletes son de venta, los fletes de compra van en inventarios. ok, gracias. ¿Sale? Entonces no sabemos hacer ese tipo de contabilidad, pero cuando materializamos estos actos, tenemos que tener todo este tipo de información. ¿Sale? Creo que ya les van a servir de desayunar. Ok. ¿Le dejamos aquí para que toquemos tema completo? A ver, ¿qué pasó? ¿Quién me levantó la mano? Yo, acá. Dime. Es que acá igual me la levantó. ¿Qué pasó? Bueno, checando o viendo lo que son la materialidad de los actos, Sí. pues sí tenemos que estar bien preparados en esa parte. Demasiado. Yo no sé si también para tener mayor evidencia, en el caso de los ejemplos que dieron que cuando el producto no llega directamente al domicilio fiscal, yo no sé si sea bueno a lo mejor hasta sacarle fotografía a los productos que estás vendiendo. El ejemplo que tú ponías, micrófonos y apuntadores. Sí. Erróneamente no le pusimos bien la clave, ¿no? Pero Así. decirle, te juro y te perjuro que yo vendía apuntadores y no micrófonos. Sí. No sé si eso pueda servir como Sí. como parte de... Mira, en las revisiones electrónicas y las de gabinete es muy común que las hagan. Voy a hablar de las dos juntas. Te pide cómo demuestras la operación de compraventa. Y te hace una pregunta el fisco. Demuéstrame con evidencia fotográfica que compraste eso. Si hay una pregunta, eso me dijeron. ¿Vale? Entonces hacemos el break. Sí, y ahorita regresamos. ¿Qué pasó, contador? A ver, una pregunta. Dime. Nosotros nos dedicamos a dar consultoría en sistemas. Sí. Por lo tanto, para efectos de la contabilidad, ¿hay que pasarla por inventario? Sí, norma C4 dice eso. ¿Mande? La norma C4 dice eso. O sea, por inventario y ahí directo Inventario, a subcuenta, costo. nóminas de servicios profesionales. Lo cancelas y lo mandas a costo. En la misma póliza. Si no lo haces, artículo 83 de código, por hacer un registro indebido, 1,200 por registro. Por eso les digo, no le regalen al fisco cosas. ¿Vale? Les digo que tenemos que revisar muchas conductas, porque las preguntas más básicas, a través de buzón tributario y de acuerdo al reglamento de código, la autoridad nos puede pedir estados financieros que estén soportados con normativa. Recuerden que hay algunos software que ya incluso cuando les damos reportes, nos dice estados financieros con IF o estados financieros normales. Si vemos la estructura de un estado financiero, recuerden que nada más hay activo circulante y no circulante, pasivo circulante y no circulante, capital contribuido y capital ganado. Para todos aquellos que todavía siguen haciendo estados financieros donde ponen activo circulante, fijo, diferido, eso ya caducó desde 1974. ¿Sale?